Los objetos del estudio, cómo aprendemos el lenguaje, desarrollo del lenguaje. Ok, lo tengo. Hola a todos, mi nombre es Cristian Ariel Morales Ordóñez. El día de hoy hablaremos sobre la neurolingüística. Muchísimas gracias por entrar y vamos a comenzar con esto. ¿Cómo entendemos el lenguaje? Es una de las preguntas y uno de los objetos de estudio de la neurolingüística. ¿Por qué entendemos el lenguaje? ¿Por qué entendemos la escritura? ¿Por qué podemos discernir entre el significado y el significante de una canción, por ejemplo? ¿O por qué podemos comprender el habla del otro? La neurolingüística, como sugiere el término, es el estudio de cómo el cerebro hace posible el lenguaje. Esto viéndolo desde una materia fisiológica. Los neurólogos estudian el cerebro y también el sistema nervioso. Pero realmente aquellos que contribuyeron a los avances de la neurolingüística estudian todos estos trastornos del comportamiento humano cuando se han producido lesiones en el cerebro y pues en el mismo sistema nervioso. Casos con pacientes que presentaban déficit en el habla y también en la comprensión del lenguaje y también de cómo articularlo, volvieron a la neurolingüística como un campo interdisciplinar, donde intervenían psicólogos, patólogos del habla, lingüistas como tal y también neurólogos. Todos ellos fueron combinando sus conocimientos y también pues sus procesos del estudio de estos pacientes para poderle dar un objetivo y una encaminación a la neurolingüística, objetivo con el cual no se ha determinado aún cómo es que el cerebro tiene esta estructura que configura el habla, o también que configura pues cómo comprendemos el lenguaje. Todavía no se ha desarrollado ni todavía se termina de desarrollar, pero es un enfoque que nació desde el siglo XIX, también con un hombre muy importante para este estudio llamado Paul de Broca, fundador de la Escuela de Antropología de París. Un poco la idea de Paul de Broca, también vamos a recurrir a un impulsor de la neurolingüística que apareció después de él. Él era Guernic. Imaginemos esto, tenemos el hemisferio izquierdo como una especie de caja. Dentro de esta caja hay un sistema chiquito llamado el área de Broca, que es la que se encarga de la codificación del habla y la producción del lenguaje. También regula aspectos de la sintaxis. Al lado de este sistemita hay otros más que se encargan de ahora procesar las palabras que son escuchadas, que es el procesador de información auditiva, el procesador de lenguaje escrito, que a su vez está al lado con el área de Wernicke, que pues es el que le da cierta lógica al habla, que es la comprensión del habla que nos ayuda a cómo lo emitimos y cómo lo recibimos y codificamos dentro de nuestro cerebro. Todos estos son patrones que actúan en conjunto y en un principio se pensaban que estaban en el hemisferio izquierdo, pero estudios actuales han revelado de que en sí todo el material de la emisión del lenguaje y la comprensión del lenguaje es un conjunto de todo el cerebro, son procesos que se llevan a cabo a través de la conexión entre neuronas y de patrones que se van repitiendo. Por eso los estudios han apuntado de que muchas complicaciones se deben a muchas enfermedades mentales y trastornos que se tienen con otras complicaciones cerebrales. No solo como tal hay una complicación para el lenguaje. Bueno, la complicación de los individuos afásicos, que como hemos mencionado al principio, son aquellos que presentan alguna lesión cerebral. Podemos dividirlos en dos grupos. Por una parte tenemos a los individuos afásicos infantes y por otra parte a los adultos. Lo cierto es que la infancia es la etapa de la adquisición del lenguaje. Es la etapa donde aprendemos el lenguaje, cómo desarrollamos nuestra gramática y cómo configuramos ciertos patrones para el uso de las oraciones. Y a nivel sintáctico, cómo podemos comprenderlo también. El adulto es un caso más complicado. ¿Por qué? Porque el lenguaje es algo ya establecido. Si, por ejemplo, un adulto sufre un accidente y daña uno de sus hemisferios o como tal todo el sistema, que sea cual sea, es el que interviene también al desarrollo del lenguaje, puede presentar más problemas y más complicaciones para resolver
su caso de afasia. Los estudios han indicado también que la afasia no solo proviene del aparato, o mejor dicho, del sistema cerebral, que es el hemisferio izquierdo, que percibe todo el lenguaje, sino también se encuentran en el hemisferio derecho, es decir, el hemisferio no dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ver al desarrollo del lenguaje como una área que se encuentra implícita en el cerebro. Más bien es un mecanismo que funciona con otras conexiones del cerebro. Por ejemplo, la articulación, por ejemplo, también la lógica, cómo razonamos. Se retroalimentaron estas ideas sobre el hemisferio izquierdo que planteaban Wernicke y Broca. Lo cierto es que a mediados del siglo XIX los neurólogos observaron un cierto comportamiento en los grandes aparatos del cerebro, es decir, los grandes sistemas con los que estaba construido el cerebro y no solo en porciones específicas del mismo. Encontraron que en el neocórtex había cierta producción de lenguaje. Esto fue algo importante también para la neurolingüística, porque ya no solo se vio a que cada, digámoslo así, órgano específico del cerebro producía o tenía una función especial en el lenguaje. Como lo mencionamos antes, era un trabajo de todos estos sistemas, o más bien un sistema en conjunto que pues producía el lenguaje. Enfoques. Los dos enfoques, por una parte, eran los localicionistas, que era donde estaba Wernicke y Broca, que eran los que pensaban que el lenguaje era emitido por una parte específica del cerebro humano. Por ejemplo, en un principio pensaban que era el hemisferio izquierdo, después pensaron que era el lóbulo frontal, pero pues los estudios fueron descartados, o más bien debatidos por los holísticos, también llamados conexionistas, que pensaban que el uso del lenguaje, la emisión del lenguaje y el procesamiento del lenguaje venía con una serie de operaciones computacionales. Esto resulta muy interesante porque se trataba de una red de pensamiento abstracto, memoria, centro de escritura, centro de audio, una especie de conexión que unía todas estas corrientes y podían ejecutar el lenguaje de mejor manera para su comprensión. La conclusión final de ellos es que no hay centros de lenguaje. Simplemente se trata de una red de nódulos, es decir, una red de conexiones y de nudos que son los que otorgan al humano de esta capacidad. Ir con la idea de la neurolingüística. Como mencionamos al principio, se trata de un campo interdisciplinar. Cada uno va aportando sus teorías, sus conocimientos y las cosas que ve en su profesión para poder ampliar el estudio de este campo. No solo se trata de estudiarlo a través de un sentido fisiológico, sino también llenarnos de estos conceptos que aportan los lingüistas, que están en conjunto con los psicólogos, con los patólogos del habla. ¿Para qué? Para poder desarrollar cosas que sean verosímiles y que tengan similitud, para posteriormente desarrollar un estudio completo de la neurolingüística. Cada parte del cerebro, cada parte que emite el habla, si es que la hay, o si es un conjunto del sistema cerebral. Queda por decir que está bien iniciarse en este campo, está bien darle un enfoque más mentalista y no estudiar a partir de la gramática, no solo estudiar a partir de la gramática, de la fonética, de la fonología, de la comprensión histórica que se ha encargado de dividir a la lingüística. Simplemente pues llenarnos de más conceptos, leerlos y pues darle nuestra propia perspectiva. Bueno, pues no queda decir nada más. Gracias por su atención y dejaré acá abajo dos links para que podamos identificar a estos pacientes con afasia. Se tratan de dos pacientes que están en una clínica de España encargada de tratar con individuos con estas complicaciones y podamos
podamos llenarnos un poquito del tema. Gracias y hasta la próxima.